Bien, seguimos entonces con estos temas tan alegres ligados al fin de la vida, pero por más que a alguno le pueda parecer, uy, qué bajón, vamos a hablar sobre la muerte constantemente, son cosas sobre las que tenemos que hablar y reflexionar porque es allí hacia donde todos vamos, ¿verdad? Finalmente todos nos vamos a encontrar con la muerte y la idea es entender cómo nuestra muerte y la de nuestros familiares, aquellos que nos rodean, puede ser una muerte que glorifique a Dios, una muerte que redunde en bendición y no por el contrario que falte a la manera ética cristiana de vivir. Y en este caso nos toca tocar también un tema que está ligado quizás a la bioética y otro tema que no tanto, es más específicamente de la ética pura, que son la eutanasia y el suicidio, ambos relacionados pero con algunos aditamentos distintos, ¿no? ¿Verdad? Que la eutanasia está más ligado a la práctica médica y el suicidio a una decisión personal. Pero en ambos casos hablamos de ponerle fin a una vida humana. Vamos a comenzar entonces. La Biblia, y algo que creo que ya está bastante claro, nos muestra constantemente el tema de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, y sobre todas las cosas incluye sobre la vida humana. Esto lo vemos y lo mencionamos hace algunos domingos atrás en el libro de Job. El libro de Job es un libro que expone constantemente la idea de que Dios es soberano. Dios está al mando de todas las cosas. Dios es quien decide sobre todas las cosas. Y fíjense lo que dice Job 12, 9 al 10. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? Se refiere a personas humanas. En sus manos está la vida de todo ser vivo y el aliento que anima a todo ser humano. Recuerden, en el libro de Job se trata principalmente el tema del sufrimiento, es lo que nosotros entendemos como una teodicea, posiblemente la teodicea más antigua que exista. La teodicea es un género literario que lo que busca hacer es abordar el problema del mal y del sufrimiento en la tierra y tratar de encontrar si es que acaso el sufrimiento tiene algún sentido. Eso es lo que hacen las teodiceas y el libro de Job es la primera teodicea que existe en la humanidad, la más antigua. Y es inspirada por Dios y está allí en la Biblia y se cuestiona acerca del sufrimiento humano y Job estaba sufriendo y reflexiona esto el libro. La mano del Señor ha hecho todo esto y afirma la soberanía de Dios sobre la vida humana al decir en sus manos está la vida de todo ser vivo y el aliento que anima a todo ser humano. Fíjense también en Job 33, dice el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios es quien tiene la potestad sobre la vida. Dios es soberano sobre la vida, porque Él es creador. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 6, leemos: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol, es decir, a la tumba, y hace subir. Vemos de nuevo la idea de la soberanía de Dios sobre la vida. Dios es quien mata, Dios es quien da vida, Dios es quien toma las decisiones respecto a la vida humana. Es una potestad, es una atribución divina el quitar la vida, no del ser humano. Entonces surgen, en base a estos pocos versículos, hay muchos más que hablan acerca del tema, surgen tres problemáticas que son bastante antiguas. La idea de la eutanasia, ya sea activa o pasiva, lo vamos a discriminar eso después, en un ratito. La idea del suicidio e incluso la idea del suicidio asistido, es decir, cuando se asiste a una persona a que ponga fin por voluntad propia a su vida. Vemos que desde la antigüedad estas cuestiones ya se practicaban. Cuando había una persona tal vez malherida, se le daba muerte. Cuando había una persona con una enfermedad terminal, se le ayudaba a morir. Muchas personas, por desánimo, por lo que fuera, por las problemáticas de su vida, ponían fin a su vida, es decir, se suicidaban. Algo que ocurrió siempre, algo que sigue ocurriendo y algo que se intenta legislar cada vez más en los estados modernos. Las leyes que faciliten fundamentalmente el suicidio asistido y la eutanasia. No se requiere realmente una ley que regule o legisle el suicidio porque quien se quiere suicidar se suicida y no le importan las implicancias legales que eso pueda tener. Pero cuando hay un accionar de un tercero, un médico o quien fuera, se legisla y bueno, eso se ve constantemente en los estados modernos. Nuestro país aún no,
no está vigente algo así, pero sí, por ejemplo, en Colombia, sí en varios estados de Estados Unidos, sí en varios estados europeos. Suiza es pionero en esta cuestión. Así que bueno, es un tema moderno, un tema de pertinencia actual y un tema sobre el cual nosotros tenemos que tener respuestas. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué dice Dios? En base a este principio fundamental de que Dios es soberano sobre la vida y Él es quien toma la vida de un ser humano en su propia potestad, es una atribución suya. Entonces surge la pregunta, ¿es pertinente este debate? ¿Está bien que hablemos de esto en la iglesia? ¿Deberíamos estar hablando de esto en la iglesia o deberíamos estar hablando de otra cosa? Y mejor hubiera sido que me quede en mi casa tomando unos mates y viendo las Olimpiadas. Bueno, yo considero que es pertinente hablar de este tema, porque es un tema que nos lleva a evaluar muchas cuestiones que son centrales a la fe y que están enseñadas explícitamente en la Biblia y que la Biblia nos brinda principios para entender. Por ejemplo, algunos de ellos. Al hablar de este tema tenemos que reflexionar acerca de la soberanía divina, como estuvimos viendo recién. Al hablar acerca de este tema tenemos que reflexionar sobre la muerte, algo que es de suma importancia para la experiencia humana, algo por lo cual todos vamos a atravesar y algo para lo cual tenemos que todos estar preparados. Al reflexionar acerca de este tema también podemos valorar la vida como un don divino. Podemos valorar la vida como un regalo de Dios, como algo que es valioso. Y la Biblia nos enseña que la vida humana es valiosa y lo estuvimos viendo a lo largo de estos domingos y posiblemente hoy lo sigamos viendo. Y finalmente, otra vertiente que este tema a mí se me ocurre que nos lleva a pensar es que podemos entender, tratar de entender si es que el sentido tiene un sufrimiento, ¿cuál es ese sentido? ¿Por qué sufrimos? ¿Para qué sufrimos? ¿Hay un objetivo o es simplemente que un Dios sádico quiere que los hombres sufran? Bueno, estos son temas que se derivan, creo, de este debate y creo entonces que es pertinente que lo hablemos porque son cosas que nos atraviesan constantemente a nosotros los humanos y particularmente los creyentes que buscamos respuestas en la Biblia, podemos buscar respuestas a estas incógnitas. Ahora, desde luego, en el seno del cristianismo, este es un tema sumamente cuestionado, sumamente debatido, y hay posturas bastante adversas. Aquellos que defienden la posibilidad de que el ser humano puede poner fin a una vida para ayudarlo, poner fin al sufrimiento, o aquellos que se oponen completamente, y yo desde ya les digo que me sitúo allí, ¿no? Creo que la potestad de quitar la vida es divina y a partir de ahí vamos a tratar de empezar a construir todo lo que veamos. ¿Alguien conoce a esta mujer? ¿Quién es? Una cristiana. ¿Se le nota en la cara? ¿La conoces? ¿La viste? Está bien. ¿Alguien sabe el nombre? Fue muy famosa en los 90. No. Joni Eareckson Tada. Esta chica, bueno, esta mujer cuando era una chica, jovencita, haciendo un clavado en un río o algo por el estilo, se lesionó, no sé qué parte del cuerpo, algo muy importante desde el punto de vista neurológico, y quedó postrada, quedó cuadriplégica. Ese fue su gran problema, ya desde jovencita, con muchos proyectos y aspiraciones. Quedó completamente inválida, no podía valerse por sí mismo. Y alguien podría pensar que una persona que vive una situación así sería un excelente candidato para pedir que la asistan a terminar con su vida, para pedir finalizar su sufrimiento. Sin embargo, ella dice, Dios es el que elige el día de tu muerte, no tú. Y ella pone mucho énfasis en cómo el sufrimiento del ser humano es una herramienta que Dios usa para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos moldeemos a la imagen de Cristo. Tiene un ministerio que se llama Joni and Friends, que abarca o aborda el tema de fundamentalmente la discapacidad y la iglesia y cómo debiera entenderse y vincularse la iglesia con la discapacidad y el sufrimiento humano y cómo la discapacidad puede ser una herramienta para que las personas sean mejores. Joni lo que dice es, si a mí nunca me hubiera pasado esto, posiblemente yo hubiera sido una persona de una vida mucho más banal, una persona de una vida que no hubiera buscado a Dios y no hubiera aprendido a depender de Dios. Sin embargo, por lo que le pasó, ella entiende, crecí. Por lo tanto, no podemos cuestionar los propósitos divinos, a pesar de que no entendamos
por qué nos ocurren ciertas cosas que son terribles, sino que tenemos que confiar en que Dios tiene un propósito. Ahora, en las antípodas del pensamiento de Joni, que es una evangélica conservadora, podríamos decir, si haya un personaje como este, Hans Küng, un teólogo muy famoso, posiblemente de los más influyentes del siglo XX, católico, pero excomulgado por la Iglesia porque tuvo mucho vínculo con la teología protestante, que escribió un libro titulado Una muerte feliz. Luego escribió con otro teólogo, un apellidado Walter Jens, un libro que se titulaba Una muerte digna. Y desde luego este tipo es defensor de la idea de que el cristiano puede ponerle fin a su vida si así lo decide. Fíjense el argumento. Justamente porque creo en la vida eterna, tengo el derecho de decidir cuándo morir. Porque un Dios que impidiera al hombre poner fin a su vida cuando solo le ofrece cargar el tiempo restante con pesos insoportables, no sería un Dios amigo del hombre. Desde luego, esta postura se deriva de su teología, una teología que no entiende la soberanía de Dios, una teología que no entiende el sufrimiento como una herramienta de la soberanía de Dios. Es simplemente sufrimiento, pongámosle fin, saltémoslo y pongámosle fin a nuestra vida. Este ha sido el gran embajador de la eutanasia y ha sido uno de los principales propulsores de una institución, una fundación en Suiza que se llama Exit, que le pone fin a la vida de las personas que así lo desean, y vemos muchas veces muchos casos de personas que en sus países no pueden acceder a la eutanasia o a un suicidio asistido y por lo tanto se conducen a Suiza y allí reciben lo que ellos buscan. Vamos a preguntarnos entonces respecto al sufrimiento y respecto al mal, porque es un tema que está sumamente ligado al suicidio y a la eutanasia, al ponerle fin a la vida de una persona. Alguien que la está pasando bien seguramente no quiera ponerle fin a su vida, pero alguien que la está pasando mal, muy mal, puede ser que evalúe esa posibilidad. Entonces, tenemos que entender en primer lugar que el mal y el sufrimiento es consecuencia del pecado. Vemos allí en Génesis que Dios crea un mundo perfecto, pero este mundo se corrompe por el pecado del hombre. Y el pecado tenemos que entender que produce en el ser humano, en primer lugar, el querer ser como Dios. Vemos que el pecado a los inicios del universo se origina porque alguien quiso ser como Dios, Satanás. Dijo, voy a subir al trono de Dios y voy a ser como Él. Y Dios entonces lo echó. Y el hombre, en el jardín, en el huerto del Edén, quiere ser como Dios. El diablo, Satanás, lo tienta y le dice, el día que comas de este fruto vas a ser como Dios. El hombre quiere ser como Dios, quiere que nadie ejerza la soberanía sobre él mismo quiere ejercer la soberanía, quiere ser como Dios, peca. Luego las atribuciones y decisiones que son exclusivamente potestad de Dios, como por ejemplo dar vida y quitar vida, como por ejemplo elegir el sexo con el cual nace una persona, el hombre quiere decidirlas por su propia cuenta. Ya no quiere que Dios decida, yo soy dueño, yo quiero decidir, es mi vida, yo elijo cuándo terminarla. La decisión de quitar la vida, como decíamos, le corresponde a Dios, no a los hombres, y eso está bastante claro en la Biblia si la entendemos de una manera llana y sin buscarle demasiadas vueltas. Ahora, el pecado, como bien sabemos, trajo consigo el sufrimiento. Dios no planeó el universo y al ser humano para que sufra, sin embargo, la consecuencia del pecado es el sufrimiento y la consecuencia del pecado es la muerte. Dios le dijo a Adán, el día que peques, el día que comas de ese árbol, el día que me desobedezcas, morirás. Y efectivamente así fue. El hombre empezó a morir a partir de entonces. Y nos preguntamos nuevamente, ¿tiene algún sentido el sufrimiento? Y la respuesta es sí, tiene un sentido el sufrimiento. Su objetivo es formarnos a la imagen de Cristo. Su objetivo es recordarnos que nuestro paso por este mundo es transitorio y que apuntamos hacia algo mucho mayor, hacia algo que es eterno, hacia una existencia que podemos vivir sin sufrimiento eternamente, dependiendo de lo que nosotros decidamos en este mundo, dependiendo de qué actitud adoptemos frente a nuestro Creador en este mundo. Fíjense lo que dice Hechos 14:22. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Es necesario pasar por muchas dificultades, la Reina Valera dice muchas tribulaciones, para entrar en el reino de Dios. El sufrimiento es una herramienta que Dios usa
para que nosotros nos enfoquemos en lo espiritual, para que nosotros nos enfoquemos no en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas. Evitar, por lo tanto, una situación de prueba, una situación de sufrimiento, poniéndole fin arbitrariamente a una vida humana, impide que Dios utilice esa prueba para nuestra madurez espiritual. E incluso que utilice a una persona que tal vez está postrada con una enfermedad terminal como una prueba para forjar espiritualmente a aquellos que le rodean. Señor, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto tiempo dejándolo así con esta enfermedad si finalmente es terminal y va a morir? Bueno, posiblemente Dios tiene a través de esa persona muchas cosas para hacer y para formar en las personas que le rodean, acerca de la paciencia, acerca de reflexionar de lo que va a ocurrir cuando muramos, etc. No conocemos los propósitos de Dios y Dios puede usar cualquier situación para nuestro crecimiento. Vamos entonces a hablar más concretamente de la eutanasia y el suicidio. La eutanasia son dos palabritas griegas, ¿no? Eu, bueno, thanatos, muerte, y significa básicamente buena muerte. Y podemos distinguir dos tipos de eutanasia. Una eutanasia activa, que es aquella que provoca la muerte de una persona mediante una acción humana, posiblemente suministrándole un cóctel de drogas. O pasiva, es decir, se deja de brindar un soporte artificial para que la vida siga con su curso natural. ¿Okay? Entonces, en una se toma una acción concretamente para que la persona muera, en la otra simplemente se deja de sostener artificialmente esa vida, proveyéndole lo que necesite desde un punto de vista humanitario, nutrición, alivio de sus dolores, etc. Pero si el cuerpo decide que es basta y esa persona muere. Ahora, podemos distinguir incluso entre voluntaria e involuntarias estos dos tipos de eutanasia. Si una eutanasia pasiva es voluntaria, quiere decir que el paciente es el que elige y decide que no se le haga ningún tratamiento para impedir su muerte. Si por el contrario ese paciente no puede tomar la decisión porque está en una situación que no puede elegir, ya sea que está en coma o lo que fuera, estamos hablando de una eutanasia pasiva involuntaria. Aquellos encargados de su salud deciden si van a dejar de brindarle ese soporte, si van a evitar darle ese tratamiento que se sabe que tal vez extienda un poco más su vida, pero que no solucione la problemática que tiene, etc. En lo que respecta a la activa, una eutanasia voluntaria, nuevamente, la persona es quien decide si quiere que los servicios de salud, los médicos le pongan fin a su vida en aquellos lugares en donde es legal, o tal vez algunos lo hagan ilegalmente, y involuntariamente el paciente no expresó su deseo frente a la muerte en ningún momento de su vida, pero se decide, por ejemplo, en una corte, como se ha visto muchas veces, que hay que hacer algo para que esa persona muera, porque no se quiere prolongar su sufrimiento. La persona no puede elegir, pero hay terceros que eligen por él. Entonces, hay una diferencia sustancial entre una eutanasia pasiva y una eutanasia activa. Y la diferencia sustancial es que en una se está haciendo algo para matar a la persona y en la otra no. En la otra se está dejando que la naturaleza siga con su propio curso. Desde luego, incluso la eutanasia pasiva presenta grandes dilemas y no son decisiones fáciles de tomar. Y quiero que pensemos en dos casos que nos muestran que no son temas sencillos. El primero es el de Karen Ann Quintan y el segundo de Terry Schiavo. Estos casos salieron en las noticias en sus momentos y son sumamente famosos, ambos en Estados Unidos. El primero de ellos, el de Karen Ann Quinlan, en 1976 se suspendió el soporte artificial porque se determinó que su enfermedad era terminal y que era inhumano seguir manteniéndola artificialmente con vida cuando no había vuelta atrás, pero el creador decidió algo distinto. Decidió que esta mujer siga viviendo por 9 años más, en coma, pero siguió viviendo. ¿Qué hacer frente a ese caso? ¿Hay que hacer algo para que finalmente esa vida termine? No.
que siga viviendo. Se le suministraba lo que necesitaba para su nutrición, para lo que fuera, pero no había soporte artificial allí que le mantuviera viva. Pero Dios decidió que siga viviendo. Luego de 9 años, murió. Los propósitos de Dios no los entendemos. ¿Por qué la mantuvo 9 años más? No lo sabemos, pero así fue. Cuando Dios decidió, en su soberanía, terminó con esa vida. Tenemos otro caso, el de esta otra mujer que en 1990 entró en coma después de un infarto, de un paro cardíaco, y 15 años después, luego de una batalla judicial bastante grande, los padres se oponían a que se le quite el soporte artificial, su marido quería que le quiten el soporte artificial, 15 años después se la desconecta y murió ahí casi instantáneamente, en el 2005. Uno podría preguntarse, ¿fue necesario mantener 15 años a una persona artificialmente si evidentemente la decisión soberana de Dios era que esa persona muriera? Los dilemas que se presentan acá obviamente son bastante difíciles. Sin embargo, entiendo yo que la eutanasia pasiva, es decir, dejar de brindar un soporte artificial cuando no hay vuelta atrás, descansa en la soberanía de Dios. Descansa en la soberanía de Dios. Dios va a ser quien decida si obra un milagro inexplicable para la ciencia y la levanta a esa persona, o si decide por el contrario poner fin a la vida. Pero nosotros jamás podemos ser quienes decidan aplicar una eutanasia activa, es decir, decidir que una vida se terminó. Bien, esos son los problemas, entiendo yo, fundamentales respecto a la eutanasia y deben ser abordados con mucha cautela. La eutanasia pasiva es una posibilidad, la eutanasia activa jamás puede ser una posibilidad. Vamos a hablar entonces del suicidio, y el suicidio obviamente es un tema ampliamente debatido, y vemos en la Biblia casos de suicidio, y nunca se explica, nunca se enseña explícitamente en la Biblia acerca del suicidio, por más que vemos el caso, por ejemplo, de Saúl, el caso de Judas, y creo que el hecho de que son personas no piadosas, que no buscan a Dios, personas que podríamos catalogar como no creyentes, es bastante sugerente. Es bastante sugerente. En la Biblia no vemos jamás a un creyente que se suicida. Pero no dice nada explícito, no saca ninguna conclusión explícita a la Biblia al respecto. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que desde una perspectiva evangélica, conservadora, que entiende a la palabra de Dios como inerrante, siempre el suicidio es considerado pecado. Siempre. A diferencia de lo que un liberal como Hans Küng, el señor que mostramos antes, podría pensar. Él pensará, no es pecado, es potestad mía decidir. No, aquellos que entendemos que la soberanía de Dios es quien decide sobre la vida y que entendemos que la Biblia condena el quitar la vida humana, por lo tanto el quitar la vida humana propia es igualmente malo, entendemos que el suicidio es siempre un pecado. La pregunta que surge es si es un pecado perdonable o no. ¿Conlleva la pérdida de la salvación? Por ejemplo, una persona que era salva, una persona creyente, cristiana, y se suicida, ¿pierde su salvación? Bueno, la Iglesia Católica normalmente condenó muy fuertemente el suicidio y la doctrina oficial católica es una persona se suicida, inmediatamente va al infierno. No tiene posibilidad siquiera, ustedes saben que los católicos creen en el purgatorio, un lugar donde se purgan algunos pecados y luego se accede al cielo. No tiene posibilidad, dicen los católicos, ni siquiera de ir al purgatorio, infierno directamente. Sin embargo, cabe preguntarnos qué dice la Biblia al respecto. Hay 3 posiciones fundamentales dentro de una perspectiva evangélica y son estas. En primer lugar, un cristiano no se suicida porque siempre Dios lo evitaría. Si una persona se suicidó, está evidenciando que no era cristiana. Posiblemente la más tradicional, la más extendida dentro del mundo evangélico. En segundo lugar, hay quienes dirán, un cristiano puede cometer suicidio, pero si comete suicidio, pierde su salvación, es decir, se condena, al igual que lo que piensa la Iglesia Católica. Esto presenta varios problemas desde un punto de vista teológico. Aquellos que estuvieron en los años anteriores en los que hablamos acerca de la salvación, la seguridad de salvación y demás, recordarán que enfatizamos mucho la idea de que la salvación, un cristiano no puede perderla porque la salvación no depende de uno, depende de Dios. Si yo no hice nada para ser salvo, ¿por qué sí podría hacer algo para dejar de ser salvo?
Entonces, ¿por qué darle al suicidio un tratamiento distinto al que le daría a cualquier otro pecado? No obstante, no todos los creyentes evangélicos piensan que la salvación no se pierde. Hay muchos que piensan que la salvación sí se pierde. Aquellos que siguen una línea que solemos llamar arminiana, es decir, que piensan que la salvación no depende exclusivamente de Dios, sino de Dios y del hombre. Hay una coacción entre Dios y el hombre para que se produzca la salvación en una persona. Entonces, esa persona, si deja de aportar su parte, deja de aportar su fe, pierde su salvación. Bueno, hay creyentes, hay evangélicos que creen en eso, que la salvación se puede perder, por lo tanto, el suicidio produce la pérdida de la salvación. Finalmente, hay una tercera postura que dice que un cristiano que comete suicidio no pierde su salvación. Un cristiano que comete suicidio no pierde su salvación, sino que el suicidio es un pecado como cualquier otro. Por ejemplo, si un cristiano adultera, no pierde su salvación y puede ser perdonado por Dios. De hecho, Dios ya pagó por sus pecados. Si un cristiano roba, no pierde su salvación. Si un cristiano mata, no pierde su salvación, aunque es bastante complicado pensar en un verdadero creyente que mate a alguien. Pero llegado el caso, y vamos a ver ejemplos en la Biblia que los hay, si todos estos pecados ocurren en la vida de un cristiano, no decimos que pierde su salvación. Luego, ¿por qué darle distinto tratamiento al suicidio? ¿Por qué considerarlo un pecado de mayor categoría que los demás? ¿La Biblia dice algo al respecto? Y bueno, ahora vamos a leer un poquito sobre eso. Decíamos que la Biblia no enseña sobre el suicidio explícitamente, pero sí enseña, y enseña mucho, sobre la salvación y sobre el perdón de pecados. Entonces, las conclusiones sobre el pecado del suicidio las tenemos que fundamentar en aquello sobre lo cual la Biblia sí enseña mucho, sobre la salvación y sobre el perdón de pecados. Y en base a eso, sacar algunas conclusiones. Bien, vamos a leer entonces algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a llegar tal vez a algún atisbo de conclusión sobre el tema. Y vamos primero a Romanos. Romanos 7, 21 al 24 dice: Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Está hablando el apóstol Pablo, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algo que está bastante claro en lo que dice Pablo es que el cristiano sigue pecando. El cristiano regenerado, justificado delante de Dios, sigue pecando hasta el momento en el cual estemos en la gloria con Dios, hasta el momento en el cual seamos perfeccionados completamente. Es una realidad, seguimos pecando. Pablo lo decía: hallo esta ley, el pecado está en mí, miserable de mí. El cristiano sigue pecando, sigue adulterando en su mente o en sus hechos, sigue codiciando en su mente o en sus hechos, sigue queriendo y deseando a veces matar a una persona en su mente, a veces en sus hechos, tristemente, y podría matarse a sí mismo. Es un pecado. Un segundo principio que creo que tenemos que entender para entender el suicidio es lo que llamamos normalmente el pecado imperdonable. No es común que leamos o hablemos acerca de pecados imperdonables. Hablamos de que Dios puede perdonar multitud de pecados, Dios puede lavar todos los pecados, pero la Biblia utiliza la expresión pecado imperdonable. Y vamos a leer en Marcos, también está en Mateo, está en Lucas, el relato es muy similar. Marcos capítulo 3. Versículos 28 al 29 dice: De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Fíjense, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean. Fíjense, una excepción en el 29. Pero
Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, ¿qué significa ahí blasfemar contra el Espíritu Santo? Sería un tema para una clase exclusivamente en la cual abordemos eso, pero se los resumo. Fundamentalmente la opinión consensuada es que ese pecado, esa blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo constante al Espíritu Santo. Una persona que rechaza constantemente al Espíritu Santo es una persona que evidentemente no dejó entrar a Dios en su vida. Es una persona que no se convirtió. Y ese es el pecado imperdonable, el haber rechazado a Dios, el haber rechazado y haberle dado las espaldas a Dios. Eso no se perdona. Aquel que le da las espaldas a Dios durante esta vida es reo de condenación, es reo de juicio, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Es el suicidio? No, es la blasfemia, es el rechazo al Espíritu Santo. En tercer lugar, no lo vamos a leer, es largo. En 2 Samuel capítulo 11, el relato es el relato de David y Betsabé, y David comete homicidio. David mata o manda a matar, porque era rey y no necesitaba ensuciarse las manos, pero llegado el caso era lo mismo, a Urías, al esposo de Betsabé, la mujer que le gustaba. Y vemos que un hombre ungido de Dios, representación tipológica del Cristo, con el cual Dios establece un pacto eterno, que según la palabra era un hombre conforme al corazón de Dios, comete homicidio. Comete homicidio. Por lo tanto, un creyente que comete el pecado de homicidio no pierde su salvación. Nadie diría que David perdió su salvación por eso, aunque el pecado que cometió fue terrible y pagó las consecuencias, y las consecuencias fueron muy duras. Sin embargo, no diríamos que Dios no pudo perdonar el pecado ese. Y esto nos habla a nosotros y nos interpela a pensar que no hay pecado tan grande, incluso si matamos a alguien, que Dios no pueda perdonar. Y no estoy haciendo apología del homicidio, no le estoy diciendo a nadie, vaya y mate al que quiera matar, total Dios lo va a perdonar, porque un creyente no pensaría de ese modo. Pablo dice, vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia de Dios. No, de ninguna manera, un creyente no piensa de ese modo. Pero incluso cuando nos equivocamos, la gracia de Dios cubre multitud de pecados. Y vamos a leer Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, 11 al 18, que nos da la pauta de que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para perdonar todos los pecados de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Lo que dice el autor a los Hebreos es que el sacrificio de Cristo es suficiente para abolir los pecados de toda la humanidad para siempre, los pecados pasados, presentes y futuros. Y Dios dice, y yo no me acuerdo de esos pecados. Por lo tanto, alguna conclusión que podemos sacar en función a esto es que no hay pecado imperdonable más allá de rechazar a Dios. Por lo tanto, no podemos argumentar que un creyente que se suicida pierde su salvación. Si vemos en la Biblia que la salvación está asegurada, que no depende de nosotros, no podemos afirmar que un creyente que se suicida pierde su salvación. Tampoco podemos afirmar que un creyente se suicida.
Entonces no podemos rechazar, desde mi perspectiva, ni la primera postura ni la tercera postura. Pero creo que no hay fundamento bíblico para afirmar la primera postura. Es decir, que un cristiano no se suicida. Si hay que fundamentar eso bíblicamente, ¿cómo lo fundamentamos? Es muy difícil. Entonces, ¿un cristiano podría llegar a tener pensamientos suicidas? Tal como un cristiano puede tener pensamientos codiciosos o pensamientos adúlteros, podría llegar a tener pensamientos suicidas. Y un cristiano podría llegar a cometer y llevar a la práctica esos pensamientos suicidas, como aquel cristiano que tiene pensamientos adúlteros eventualmente lleva a la práctica esos pensamientos adúlteros cometiendo adulterio, o el que tiene pensamientos codiciosos lleva a la práctica esos pensamientos robando o haciendo algo que no tiene que hacer, eventualmente entiendo que podría ocurrir. Y más si entendemos que el suicidio, en una gran cantidad de casos, tiene que ver con una problemática que es la depresión. Dice la Organización Mundial de la Salud que hasta un 15% de las personas que padecen depresión intentan suicidarse en algún momento, ya sea que lo logren o no. Ahora tenemos que entender que la depresión tiene diversas causas y son bastante distintas entre sí. Y un cristiano eventualmente podría experimentar depresión y nos lleva a preguntarnos, ¿podría esta ser la causa de que eventualmente intente cometer suicidio? Y yo creo que sí. Ahora, hablamos de distintos tipos de depresión y hay muchos más de los que yo enumero ahí, pero se suele hablar de una depresión sintomática, por ejemplo, una depresión que es síntoma y no causa, es decir, alguna patología, alguna enfermedad que puede producir depresión, por ejemplo, un problema en la tiroides, por ejemplo, un problema como la epilepsia, por ejemplo, un problema como una insuficiencia cardíaca, está demostrado que pueden producir depresión. Al solucionar esa problemática médica, se soluciona la depresión. No es causa, sino que es efecto, es síntoma. Se suele hablar de una depresión endógena, es decir, que tiene que ver con un origen biológico y que posiblemente sean las más complicadas y las que más se extienden en el tiempo de una persona, posiblemente teniendo que atravesarla a lo largo de su vida. Hay un desequilibrio químico allí o alguna problemática que le hace estar constantemente deprimida y constantemente tomando medicaciones para solventar este problema y que posiblemente, constantemente, le haga tener pensamientos recurrentes de quitarse la vida. Y se entiende que normalmente este tipo de depresión es de las peores. Se habla de una depresión reactiva, por ejemplo, una respuesta a la pérdida de un ser querido, de una relación, de un trabajo. Se hablan de depresiones por agotamiento, se lo suele llamar también síndrome de burnout hoy en día, que tiene que ver con la incapacidad de manejar el estrés que las responsabilidades laborales, familiares, lo que fuera, producen en una persona. Y en el ámbito cristiano, algo con lo cual los psiquiatras seculares no estarían de acuerdo, pero que sí en muchos libros de profesionales de la salud, desde perspectiva cristiana se nombra, está la depresión amartógena. Hamartía es una palabra griega que significa pecado, y como entendemos que el cuerpo y el alma del hombre están conectadas indisolublemente, cuando el alma se afecta, el cuerpo puede afectarse también y puede producir el pecado, la depresión en una persona. Y vemos en la Biblia ejemplos de todo esto. Vemos el caso de Saúl, el primer rey de Israel, una persona con una terrible depresión endógena que finalmente sostuvo hasta el final de sus vidas. Vemos a Job, una persona con una depresión reactiva, él tenía todo y perdió todo, y su mente, su corazón, su alma y su cuerpo reaccionaron a esta depresión. Y si ustedes leen el libro de Job, van a ver cómo influyó esta pérdida, incluso en su físico. Él dice que hasta sus huesos estaban afectados, y van a ver constantemente muchos pasajes en el libro de Job en los cuales Job fantasea con pensamientos suicidas. Job desearía no haber nacido, Job quiere que su vida se termine y era un hombre al cual Dios considera justo. Vemos a Elías, que luego de su labor profética con los sacerdotes paganos y demás, y un montón de demandas y estrés que el ministerio le demandó, llega a una depresión por agotamiento, allí cuando se va y se aleja al desierto, y vemos en Elías pensamientos también de querer que Dios termine con su vida, de no querer estar viviendo, fantasías suicidas, pensamientos suicidas. Y uno podría preguntarse, ¿qué pasa si cruzaba la raya y efectivamente cometía eso?
Lo vemos esto también en Jeremías. Y finalmente tenemos el caso de David. En David podemos identificar 2 periodos de depresión en su vida. Están bien graficadas en 2 salmos que escribió, el Salmo 40, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, pero fundamentalmente el Salmo 51, cuando luego de cometer ese homicidio en el cual mata a Urías, ese tremendo pecado, él cae en una depresión profunda, una depresión causada por el pecado en su vida, una depresión amartógena. Y vemos que finalmente David encontró la salida a esa situación arrepintiéndose de su pecado, confesando su pecado delante de Dios. Pero vemos que incluso siervos fieles de Dios pueden atravesar por la depresión y muchas veces el suicidio es consecuencia de la depresión. Y no es justo bíblicamente afirmar que si una persona se suicidó, perdió su salvación o manifestó que no era cristiana, aunque desde luego es algo terrible. Algunas conclusiones entonces. ¿De qué se trata realmente la buena muerte? ¿Cómo llegar preparados a la muerte y cómo atravesar esa experiencia de una manera que glorifique a Dios? En primer lugar, tenemos que afirmar que los cristianos, como ya venimos diciendo, pero lo dejamos en claro una vez más, nos oponemos a poner fin a la vida ajena o propia, porque Dios es el soberano sobre la vida. Romanos dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, soberano sobre la vida. Y si morimos, para el Señor morimos, soberano sobre la muerte. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lo que hacemos en nuestra vida y la manera en la cual morimos importan, porque tenemos que hacerlo para el Señor, porque somos del Señor. Dice que tenemos que vivir para Dios y morir para Dios. En segundo lugar, tenemos que entender que la mejor manera de partir de este mundo no es aliviando nuestro sufrimiento. La mejor manera de partir de este mundo es partir en Cristo, partir con la esperanza y la certeza de que fuimos salvados por la obra de Cristo. Hebreos 9, 27, 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Me pregunto si todos nosotros esperamos al Señor, si todos nosotros esperamos a Cristo. Dice acá el autor a Hebreos, está establecido que morimos una vez y después de esto no hay vuelta atrás. Después de esto seremos evaluados en función a si le dimos la espalda a Dios, pecado imperdonable, rechazo del Espíritu Santo, o si abrazamos la fe en Dios. Si abrazamos la fe en Dios tenemos esperanza y podemos morir tranquilos. En tercer lugar, el mejor momento para morir no es cuando lo determinamos nosotros, cuando nosotros lo decidamos, sino cuando Dios lo determine. Eclesiastés capítulo 3 es un pasaje que habla acerca de los distintos tiempos que tienen las cosas en la vida y dice allí el sabio, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol, del cielo, tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Dice muchas otras cosas más, pero saltamos al versículo 11. Todo lo hizo Dios hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice acá el autor, todo tiene su tiempo, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, y todo Dios lo hizo hermoso a su tiempo, sin que alcancemos a entender las razones de Dios por las cuales enmarcó esos tiempos de acuerdo a su soberana voluntad. Sin embargo, tenemos que confiar en que el tiempo de Dios es el tiempo hermoso y que Dios es quien determina y quien decide cuándo una vida se termina. Y finalmente, tenemos que entender y ser conscientes de que si estamos en Cristo, nuestra esperanza descansa en un futuro sin dolor ni muerte. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 al 4, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Acá está hablando el apóstol Juan de una visión en la cual ve el final de los tiempos, cuando Dios se reúne con su pueblo, Dios habitando en medio de los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza del creyente.
un momento en el cual la muerte, que no es otra cosa que separación, y fundamentalmente separación de Dios, ya no exista más. Y vivamos habitando eternamente con nuestro Dios. Y ya no hay clamor, no hay dolor, no hay llanto, no hay duelo, no hay muerte, porque las primeras cosas pasaron y todas las cosas fueron hechas nuevas. Yo me pregunto si todos tenemos la esperanza de vivir con Dios eternamente. Si todos tenemos la esperanza en este lugar de saber que nos espera un futuro en el cual toda lágrima va a ser borrada de nuestros ojos. Bueno, Cristo hizo posible ese futuro. Y si creemos en Cristo, si creemos en que Él murió por nuestros pecados, en que Él nos salvó de nuestros pecados allí en la cruz y nos arrepentimos de nuestro pecado, tenemos esta esperanza y podemos estar seguros que cuando nuestra muerte venga, en el momento en el cual Dios lo determine, va a ser una experiencia que va a ser para nuestro bien y para la gloria de Dios.